Iniciamos esta sesión con una inmersión profunda que creo que tiene el potencial de sacudir varias creencias muy arraigadas. Sí, creencias sobre el éxito, sobre nuestro valor personal. Exacto. Y sobre cómo usamos nuestro tiempo. El texto que hoy tenemos sobre la mesa se titula La religión de la ambición. Y la misión de esta exploración de hoy es desentrañar cómo la cultura moderna ha logrado, digamos, disfrazar la huida del presente como si fuera una virtud. Una virtud incuestionable, además. Totalmente incuestionable. Y el gancho aquí, la premisa central de estos apuntes, es sumamente provocadora. Nos plantea que la ambición no es esa noble cualidad a la que todo ser humano debería aspirar. Para nada. Sino más bien, y cito, el opio elegante del yo moderno. O sea, una droga sumamente respetable. Es un concepto fuerte para iniciar. Y es un choque necesario. Resulta vital establecer por qué esto importa tanto hoy en día. Ajá. Porque esta idea de la ambición funciona como un dogma, completamente invisible. Es un condicionamiento que no cuestionamos porque es literalmente el aire que respiramos desde la infancia. Sí, basta con pensar en las típicas frases formativas. Exacto. Frases como sea alguien en la vida, llega lejos. Construye tu futuro. Sí, persigue tus sueños. Lo que el texto señala con mucha agudeza es que detrás de esas aparentes palabras de aliento hay una estructura primaria de huida. La cultura no exalta la ambición porque sea buena para el espíritu humano. Lo hace porque es funcional. Es una herramienta. Totalmente. Una herramienta extremadamente útil para mantener a un gran enjambre social operando. Sostiene una maquinaria de producción que colapsaría si la gente no estuviera, digamos, demasiado ocupada persiguiendo un futuro inalcanzable. Y hay un contexto histórico aquí. Antes, en filosofías antiguas, la ambición desmedida era un defecto. Un vicio, sí. Pero con la era industrial y el hipercapitalismo, ¡pum!, se transformó mágicamente en un imperativo moral. Este recorrido promete cambiar por completo cómo vemos nuestra rutina diaria. Sin duda. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el primer gran pilar del texto establece una metáfora religiosa que es brutal. La del pecado y la promesa. Exactamente. Nos dice que toda religión necesita dos cosas para operar, un pecado y una promesa. En esta religión de la ambición, el pecado absoluto es simplemente estar aquí. Habitar el presente. Sí, sin intentar alterarlo. Y la gran promesa salvadora es estar más adelante. Es que esa dinámica dicta que el instante presente siempre es inmaduro, como si fuera un borrador defectuoso de lo que la vida debería ser. Un borrador, me encanta esa imagen. Y los apuntes usan una analogía poderosísima. Dicen que el presente se convierte literalmente en una sala de espera. Y el individuo pasa a ser un paciente crónico, ahí sentado, hojeando revistas viejas, esperando su turno para una vida que supuestamente empezará en el futuro. Lo fascinante aquí es la función oculta de todo esto, la estructura psicológica. ¿Por qué la sociedad necesita que estemos corriendo en esa sala de espera? A ver. La respuesta de la fuente es bastante cruda, porque un ser humano que habita plenamente la hora sencillamente no es manipulable. Eso es muy cierto. Hay que hacer una pausa para que quienes nos escuchan reflexionen sobre esto. Si alguien está anclado en el presente, no consume productos por ansiedad. Claro, no sale a comprar el último teléfono o el auto de lujo para llenar un vacío. Exacto. No requiere validación externa constante y, sobre todo, no permite que el miedo dicte sus decisiones vitales. Y es paradójico, porque la narrativa general nos hace creer que el sistema desprecia la mediocridad. Nos bombardean con historias de éxito. Sí, la ilusión de la cima. Pero leyendo entre líneas, parece que al sistema no le importa la mediocridad. Al contrario, prospera con un nivel manejable de mediocridad ansiosa. A lo que verdaderamente le teme es a la lucidez. ¿A la lucidez? Sí. La ambición es una correa psicológica. Si un individuo está presente y satisfecho, deja de ser un engranaje útil. Y fíjate qué pasa si alguien intenta detener la maquinaria. ¿Te castigan? Inmediatamente, si alguien decide bajarse de la rueda de hámster, se le etiqueta con la peor palabra posible en esta religión: fracasado. ¿O conformista? Exactamente. Aquí es donde se pone realmente interesante.
porque el análisis profundiza en cómo esta dinámica altera nuestra percepción del tiempo. Habla de una especie de alquimia tóxica. Ujú. Gracias a esta promesa de un mañana glorioso, las personas toleran lo intolerable. Trabajos que te matan, rutinas que deshumanizan. Relaciones que marchitan. Totalmente. Alguien acepta trabajar 70 horas a la semana, no por pasión, sino por el terror a no tener un título corporativo imponente en una reunión. La promesa de que algún día valdrá la pena es la droga perfecta. Y ese es un patrón crucial que señala el texto. Ese día en que todo valdrá la pena no existe en el mapa del sistema. No está programado. Jamás ha sido que la gente alcance sus metas y se sienta realizada. Alcanzar la meta es una simple excusa. Un señuelo. Exacto, un señuelo para asegurar el movimiento perpetuo. La cultura quiere a las personas en constante movimiento, no realizadas. Y eso choca violentamente con la idea romántica de la ambición ligada al heroísmo o la valentía. Sí, el texto descorre ese velo. Revela un fundamento psicológico muy distinto. Argumenta que el yo ambicioso es, en el fondo, un niño asustado con traje de adulto. Un niño asustado. Sí, no es la grandeza lo que impulsa la ambición en la mayoría de los casos. Es el miedo. Miedo a no valer. Miedo a quedarse atrás en la carrera, a ser invisible ante una sociedad que solo aplaude el rendimiento. Sin ese relato heroico de la meta, el ego se enfrenta a un vacío silencioso que le resulta aterrador. Y esa conexión con el miedo nos lleva a una de las citas más impactantes de La Fuente. Dice, la ambición no es gasolina, es anestesia. Es una frase brillante. Le da la vuelta a todo. No es el combustible que te lleva a la grandeza, es el químico que te inyectas para no sentir el vacío de la hora. Es una forma muy sofisticada de evitar el silencio. Porque en ese silencio, el ego hiperactivo se asfixia. Se da cuenta de que no tiene una función real. Y para visualizar este absurdo de manera cotidiana, imaginemos a una persona en una caminadora de gimnasio, pero con un visor de realidad virtual. Esa analogía es genial. Sí, en la pantalla esta persona está escalando una montaña épica, enfrentando tormentas. Suda, el corazón le palpita, siente que está haciendo algo trascendental. Pero si le quitas el visor, Si le quitas el visor, la realidad es desoladora. Está en una habitación estéril, no se ha movido un centímetro, solo gasta energía para mantener encendida la máquina de alguien más. es una ilusión de progreso espectacular. Si conectamos esto con el panorama general, entramos en lo que La Fuente llama la gran tragedia. La tragedia del trámite. Exacto. Este veneno invisible que convierte la existencia en una mera preparación. Te preparas para el éxito, para la estabilidad, para la jubilación. Incluso te preparas para estar presente algún día. Qué irónico, ¿verdad? Y mientras tanto, la vida respira aquí mismo, mientras uno corre hacia un punto abstracto en el calendario que no existe. Porque la vida no sabe esperar. Y el análisis nos lleva al momento de la verdad, que es la perspectiva desde el lecho de muerte. Un momento revelador y angustioso. Según La Fuente, lo que duele al final no es la muerte en sí, es la ausencia de vida vivida. Es darte cuenta de que el presente fue pospuesto hasta desaparecer, Pasaste todo el tiempo en la silla de plástico de la sala de espera leyendo el folleto. sin entrar nunca al consultorio de tu propia vida. Escalofriante. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasa si decidimos parar? ¿Qué pasa si alguien, al ver esta trampa de anestesia, elige renunciar a la religión de la ambición? La herejía suprema. Así la llama el texto, pero aclara algo vital. Renunciar a la ambición neurótica no es caer en el derrotismo o la mediocridad pasiva. No es quedarse mirando a la pared. Para nada, te vuelve innegablemente real. Cuando cae esa proyección hacia el futuro, aparece el presente desnudo, y se revela una verdad que el sistema considera insoportable. La vida ya era plena sin necesitar esfuerzo, logro ni identidad. Esa es la frase clave. La plenitud siempre estuvo en la línea de salida, mucho antes de que te dijeran que tenías que empezar a correr para valer algo. Y celebrar esta idea es fascinante. Porque un ser humano que comprende esto, que internaliza que no necesita títulos para justificar su espacio en el mundo, Se vuelve ingobernable. ingobernable desde dentro, ya no le aterra ser invisible. Encuentra paz en el silencio. Ya no lo puedes manipular con la amenaza del fracaso ni con la promesa del éxito. Por eso la cultura sacraliza la ambición. Porque si una masa crítica de personas decidiera quitarse el visor de realidad virtual y bajarse de la caminadora, Todo el sistema tambalearía desde sus cimientos. es un mecanismo de defensa del sistema.
necesita que el exilio del presente se perciba como heroísmo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Sintetizando, hemos visto cómo la ambición es una droga elegante que nos exilia del presente, alimentada por el miedo al silencio. Y cómo la verdadera rebelión es atreverse a habitar el ahora sin anestesia. Pero quiero recalcar el valor de analizar esto. No se trata de sentir culpa por tener metas. Claro, no está mal querer aprender un idioma o mejorar tus condiciones de vida. Exacto. El valor es desarrollar pensamiento crítico. Aprender a identificar cuándo nuestras acciones nacen de la alegría y la curiosidad del presente y cuándo son simples huidas frenéticas dictadas por el sistema. Distinguir entre una elección consciente y una inercia ansiosa. Precisamente. Y para despedir esta exploración, quiero dejar una idea nueva y profunda sobre la mesa para masticar. Si todo nuestro sistema económico y social depende de esta insatisfacción constante, de esta búsqueda de ser alguien más, ¿cómo se vería realmente una sociedad cuyo valor fundacional fuera el concepto de suficiente, en lugar de más? Un experimento mental fascinante. ¿Se detendría la innovación humana? ¿O simplemente se redirigiría hacia cosas que realmente nutren nuestro presente colectivo, en vez de crear máquinas de evasión? Es un pensamiento que desafía las bases mismas de nuestra programación cultural. Ha sido un intercambio intelectualmente retador. La invitación queda abierta para observar la propia sala de espera el día de hoy, porque observar el mecanismo mental es el primer paso para desactivarlo. Ha sido un placer desglosar este material tan provocador. Hasta la próxima inmersión profunda.